Bueno, hermanos, buenas tardes. Estamos en Casa de Vida. Son las 2 de la tarde y pues vamos a continuar con las enseñanzas del Manual de Sanidad del Alma. Dios vino a salvarnos del pecado y a libertarnos del mismo. Dios vino a darnos una vida nueva, pero para esto nosotros también tenemos que sanar nuestras heridas. Imaginen una persona que tiene un clavo enterrado en el pie. Obviamente no va a caminar. Si ya va con un médico y se lo retiran, ya le hacen su curación, a lo mejor le ponen la vacuna del tétanos, pero esa herida va a tardar en sanar. Y esta persona no va a caminar normal o con total libertad hasta que no sane bien su herida, ¿vale? Entonces, nosotros aun cuando llegamos a Cristo y lo aceptamos, a veces traemos cargando heridas que no somos conscientes de esas heridas. Esas heridas pueden ser heridas por abandono, heridas por no haber sido amado. A veces tenemos heridas desde nuestra infancia que nuestros padres nos inculcaron. A veces por sus palabras nos hacen sentir que pues somos incompetentes o que no fuimos deseados. A veces también con una pareja por situaciones que llegamos a pensar también se pueden generar heridas. Y hay personas que si dejan que estas heridas sigan ahí, hay aún personas cristianas que caen en cuadros de depresión importante o ansiedad importante, y esto deriva de esas heridas, que no han permitido que Cristo sane esas heridas a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso hemos visto paso por paso, hemos visto, por ejemplo, incluso heridas del área sexual, heridas de la infancia, y ahorita estamos dentro del tema que es dentro de la identidad y nuestro propósito. Ahorita vamos a iniciar desde la página 149, que son de las hojitas que ahorita tienen. Y dice 3 factores primordiales para encontrar la identidad y el propósito. Ay, yo ya hice ruidito en las mías. ¿Tienen pluma? No, ¿verdad? ¿Tú, Eduardo, tienes? Ahorita te paso una, espérame. Que esas van a ser como... Es que hay unas preguntitas que no puede contestar en lo personal, pero son un poquito más algunas. Para quienes han tenido oportunidad de ir a un retiro espiritual. Ay, no tengo. Pues ahí unas se las pasan. A los que han tenido oportunidad de ir a un retiro espiritual, ahí es donde te confrontan con esas heridas. Yo recuerdo que una vez fui a un retiro, no, pues me confrontaron con lo de mi mamá y fuerte. Y pues ya saqué lo que tenía que sacar, pero no solo es sacar, sino es buscar que Dios te sane. Entonces, comenzamos a leer, ¿vale? Dice, desde 3 factores primordiales para encontrar la identidad y el propósito. Dice, las personas. Un dicho popular dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La gente con la que estoy puede ayudarme a conocer cuál es mi identidad. Esta es la clase de personas con las que me gusta estar porque me identifico con ellas, son como yo. Por ejemplo, ahorita nos congregamos aquí y no en una iglesia católica, por ejemplo, porque nos identificamos en nuestra fe, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestras convicciones. Entonces con las personas que nos juntamos hablan igual mucho de nosotros mismos. Esto sucede cuando estoy con la gente correcta o cuando he encontrado a la persona con la que Dios quiere que comparte el resto de mi vida. Sin embargo, las personas con las que me relaciono pueden ser las culpables de mi pérdida de identidad y propósito. Dice la palabra en 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por culpa de estas personas podemos estar haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros somos realmente. En la adolescencia, y a todos nos ha pasado, a mí me pasó. Bueno, gracias a Dios a Majito, ¿no? Pero en la adolescencia nosotros buscamos nuestra identidad en algo. Por ejemplo, yo les he platicado, yo cuando pues iba en la prepa, si decían Oscar, videojuegos, esa era mi identidad, era que gamer, y sabía pues que era muy bueno en X o Y juegos. Esa era en sí mi identidad, porque buscamos desarrollar nuestra identidad en algo, para que nos identifiquen con algo. Hoy sabemos que nuestra identidad está en Cristo, pero realmente hay muchas personas que están perdidas en su identidad. Han visto gente que va en la calle con unas cadenotas, con unos anillotes, se ven muy extrovertidos en su manera de vestir, de peinarse, porque ellos están buscando hacer una identidad, y esas personas se juntan con personas que son como ellos, y eso influye totalmente en su identidad. Los que son padres, cuando tienen hijos, ponen atención en las amistades, porque precisamente esas amistades van a influenciar en sus hijos. Dice, por haberse casado con... No, perdón. Por culpa de estas personas podemos estar haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros somos realmente. Un ejemplo de esto la vemos en Abigail.
Era una mujer bella e inteligente, pero estaba casada con Nabal, recordamos esa pareja. Era Nabal insolente y de mala conducta. Esto está en 1 Samuel 25:3, dice: por haberse casado con Nabal, Abigail había perdido su identidad y su propósito. Sin embargo, un día tuvo la oportunidad de conocer personalmente a David, y en ese momento la verdadera Abigail se volvió a manifestar. Aunque el camino más fácil para ella era dejarse llevar por la forma de ser de su esposo, el encuentro que tuvo con quien le recordó su verdadera identidad la inspiró a cumplir con el propósito de Dios que tenía Dios para con ella: bendecir a las personas, aunque eso implicaba desobedecer a su esposo. Hay aclaración. En Cristo, porque recordemos, hay que poner una diferencia importante en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Cristo, una mujer, digamos, que está en yugo desigual, porque dice la palabra: si tu marido es incrédulo, no lo dejes, porque ¿cómo sabes que no será él salvo a través de ti? O sea, si ya están casados, aunque tu pareja es incrédula, no tienes por qué dejarlo. Y la mujer que es de Cristo se va a sujetar al varón siempre y cuando el varón no haga que desobedezca la palabra, ¿ok? Por ejemplo, que el varón le dijera: no, pues vamos a hacer intercambio de parejas. Y él, como su autoridad, lo dice: no, discúlpame, pero ese es adulterio, y ahí sí no, ahí es el límite. Pero si el varón, sea como sea, le dijera: no, pues hazme de comer, pues en amor se le puede hacer. Entonces, aunque aquí sí ciertamente Abigail tuvo que desobedecer, pues es un contexto diferente, ¿vale? Pero eso es para aclarar, no justifica entrar en desobediencia, salvo que sea para obedecer a Dios. Ahí sí, porque nuestra máxima autoridad, por sobre todo, tiene que ser Dios, ¿vale? Dice: tiempo después, y como consecuencia de su maldad, Dios acabó con la vida de Nabal. Ahora Abigail estaba en libertad para casarse con el hombre que Dios realmente tenía para ella, David. Y sí, ciertamente al final, por las situaciones que se dieron, Nabal acabó muriendo. Y vemos que después Abigail se convirtió en la esposa de David. Ahora dice: no obstante, también puede suceder lo contrario. Una mujer mundana y materialista puede sentir que su esposo y la gente que la rodea no están permitiendo que su verdadera identidad se manifieste. Esto le ocurrió a la esposa de Lot, quien se sentía incómoda con la familia de su esposo, especialmente con Abraham, el amigo de Dios. En su búsqueda de identidad, la esposa de Lot puso su tienda mirando hacia Sodoma, y poco a poco se fue acercando a ella, hasta terminar viviendo en medio de la ciudad a la que ella se identificaba. Y aquí vemos el caso contrario: una esposa que tiene por esposo un varón que va a ser utilizado por Dios, y ella no tiene ese sentir, ella no tiene ese propósito. Entonces, lo que a ella le nace, digamos que esta mujer está en el mundo. Entonces, una mujer que está en el mundo y tiene una relación con un varón que no está en el mundo, a ella le van a hacer ir al mundo. Y por eso se llama yugo desigual, porque si tú pones dos animalitos que se unan, digamos, por un lacito, lo ideal es que los dos vayan para adelante. Pero en el yugo desigual, uno jala para un lado y otro jala para el otro. Pero como están agarrados, al final uno va a jalar al otro, ya sea para lo malo o para lo bueno. Y aquí vemos que fueron acercándose cada vez a Sodoma y a Gomorra, hasta cuando se dieron cuenta ya estaban ahí mero, ahí adentro. Dice: te estás relacionando con las personas equivocadas. Ahí es donde ustedes tienen que contestar. Por ejemplo, muchas veces hablamos con la vecina, y no es malo, tenemos que tener amistades con los vecinos, pero tenemos que cuidar también nuestros oídos y nuestro corazón, porque hay vecinos que nos turban y nos perturban. Oye, ¿sabías que esta persona está hablando mal de ti? Oye, le hubieras de decir algo. Oye, esto y el otro. En la escuela pasa lo mismo. Hay compañeritos, compañeritas que te van a hablar de cosas que van en contra de la palabra, que te dicen, por ejemplo, ahorita, pues lo debieron de haber visto, y a todos nos pasó segurito. Alguien nos dice: ¿a poco tú no festejas? Si está bien, no tiene nada de malo que los niños salgan a festejar. O en la escuela toman ese tipo de actividades de: sí, no pasa nada. Yo les platico algo personal. Una vez yo fui a un retiro de AA, de Alcohólicos Anónimos. Nunca he sido alcohólico, gracias a Dios, pero yo entré como enfermedad emocional. Entonces, gracias a Dios ya conocía de la palabra, no bien firme, pero ya varias cosas bien identificadas. Entonces ya voy y estoy ahí. Primero en sus reuniones, ¿no? Y pues, o sea, la mayoría son exalcohólicos. Pero ¿cómo fuman? ¿Y cómo toman café? Pero una exageración. Entonces digo, bueno, objetivamente todavía el tabaco es peor que el alcohol. Y digo, bueno, no juzgues, decía yo.
Y ya en el retiro, ahí te ponen a una persona que es tu padrino espiritual. A mí me tocó un varón de nombre Nahum, que es un nombre bíblico. Me decían que él me lo habían puesto porque es el que más conocía de la Biblia, porque sabían que yo tenía conocimiento de la Biblia. Yo me acuerdo que yo le dije a Nahum que pues yo ya llevaba tantos años de abstención sexual. Y él se extraña, dice, no, eso está mal, no puedes vivir reprimido, me decía. Ah, caray, ah, caray. Le decía igual yo pues fíjate que yo no, a mí me gusta mucho el café, se me hace una bebida muy, muy deliciosa, pero yo en un momento me di cuenta que me gustaba tanto que me causó preocupación, no se me vaya a hacer un problema, por eso como que, y con los refrescos, lo mío, la Coca-Cola es muy rica, nadie te va a decir que no, entonces, así dicen, no, tú tienes un problema porque tú te reprimes demasiado, y yo, ah, caray, esto está raro, entonces, si yo hubiera seguido por esa línea, me iban a corromper, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, por eso nosotros tenemos que discernir ya con el conocimiento de la palabra, todo lo que escuchemos, discernirlo con la palabra. Venga de quien venga, aún de hermanos, tenemos que discernirlo con la palabra, porque si nosotros no estamos firmes en la palabra, dependiendo dónde estemos o con quién estemos, nos podemos desviar, y desviar de quien nosotros realmente somos o lo de que Dios quiere que realmente seamos, ¿vale? Por ejemplo, igual hubo una ocasión donde yo decía, no, pues me voy a hacer la especialidad, y luego decía, pero ya no le voy a dedicar tiempo a Dios, y había personas que me decían, sí, hazla, es por tu bien, para que tú te exaltes. No lo decían con esas palabras. Y otras personas decían, no, porque te vas a alejar de Dios. Entonces, dependiendo yo a quién le hubiera hecho caso y con quién me hubiera juntado más, hubiera decidido. Y gracias a Dios, pues aquí estamos, gracias a Dios, ¿vale? Entonces, ¿te estás relacionando con las personas equivocadas? Ahí ustedes sabrán si tienen amistades que les están desviando de su propósito en Dios. Yo en lo personal, pues hasta donde discierno en mi entorno, al parecer no. Pero ya ahí cada quien va contestando dependiendo de su caso en particular. Dice, ¿qué personas hay en tu vida que como Nabal han destruido y robado tu verdadera identidad? A veces es tus padres que te frenan, que no te dejan congregarte, que no te enseñan de la palabra. Hay familias, por ejemplo, en una jovencita que te pueden decir, no, tú estudia para que no dependas de un varón. Porque no sabes si él te puede dejar o esto y lo otro, y uno tiene que discernir, ¿es lo que Dios quiere para mí o Dios tiene un diseño diferente para mí en base a la familia? O uno de hombre que te digan, no, ya después ves de qué trabajas, no importa, no, a ver, ¿cuál es el diseño para el varón? No me llama a mí ser proveedor. Por eso lo tenemos que discernir, porque aún en nuestra propia familia puede haber personas que nos influyan negativamente. Dice, ¿por qué te quieren cambiar? ¿Qué pecados has cometido por relacionarte con esas personas? Pues yo sí les puedo decir, cuando yo no conocía de Dios y pues tenía compañeros, por ejemplo yo en la prepa tenía compañeros que consumían marihuana, y gracias a Dios ellos no me ofrecían porque sabían que yo era más tranquilo, pero los tenía, eran mis compitas. Me acuerdo que 2 veces de la prepa me fui de pinta, y gracias a Dios no hacer nada malo nos íbamos a casa de un amigo a jugar videojuegos, pero sí tenía amistades que influenciaban mi manera de ser. Me acuerdo que como yo llevaba buen promedio, un día yo saqué un 7. No, pues ya los profes estaban el grito al cielo y le hablaron a mi mamá y nunca le dije. Entonces eso evidencia que sí, más cuando uno es joven y no conoce de la palabra, sí te van a influenciar tus amistades, ¿vale? ¿Qué te hacían hacer estas amistades o en qué te influenciaban? ¿Te hacían tomar alcohol? ¿Te hacían fumar? Apenas, por ejemplo, que tuve una reunión con el cuñado de mi hermano, pues él estaba tomando, no al estado de ebriedad, gracias a Dios, pero él ya me conoce y sabe que yo no tomo y gracias a Dios ya no me insiste. Y se me hizo algo muy bonito porque llegó mi sobrinita Ariana. En cuanto me vio, llega, y 2 cosas que se me hicieron importantes y bonitas. Llega, me ve y dice, tío, tengo algo que confesarte. Y yo me quedo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Pero me perdonas? Sí, mi amor, ¿qué pasó? Perdí la cantinflorcita que me regalaste, porque le regalé apenas en su cumpleaños una cantinflorcita. Perdóname. Yo, sí, mi amor, no te preocupes, pero me llamó la atención cómo ella solita va y confiesa una cosa, y enseguida pide perdón, y se ve su arrepentimiento, y digo, ay, qué bonito, qué inocencia, y me recuerda cuando la palabra dice que seamos como niños. Y después, cuando estaba ahí platicando con mi hermano y el cuñado de mi hermano, se acerca Arianito otra vez conmigo, y me dice, oye, tío, ¿tú no tomas? Le digo, no, mi amor. ¿Tú no fumas, tío Oscar? No, mi amor.
¿por qué, tío? Ah, porque yo me porto bien, mi amor. Dice, ay, es que tú eres muy bueno, tío Oscar. Me dice, ay, y siento bonito, pero ¿se ven qué importante es el ejemplo que tenemos que dar? Nosotros donde estemos tenemos que hacer la diferencia para bien. Ujú. Y que vean en las personas en nosotros esa conducta irreprochable y que digan por qué. Y siempre que podamos metamos a Dios en la conversación. Entonces aquí es algo al revés, sino que hay puede haber compañías que te edifiquen, que es lo ideal. Idealmente, hermanos, en la fe. Dice, fumar, criticar, mentir, volverte superficial, desobedecer a tus autoridades, cambiar tu manera de ser, de hablar o de vestirte, apartarte de Dios o de la iglesia, perder el propósito que tenías en tu vida. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser honestos. ¿Tenemos amistades o personas en nuestro entorno que nos estén influenciando de esa manera? ¿Qué personas ha usado Dios como usó a David con Abigail para recordarte o mostrarte tu verdadera identidad? Todos sabemos en un momento quién nos habló de la palabra. Yo, por ejemplo, quien Dios usó fue a mi papá, porque yo en él siempre vi un buen ejemplo en mi papá. En mi papá, en su pasado, pues fue, pues del mundo, pongámoslo para no entrar en detalles. Historias que yo decía, ¿a poco mi papá era así? Pero gracias a Dios al verlo, al ver cómo era, que igual no era perfecto, pero yo lo respetaba mucho al grado de que me daba orgullo de decir, ese es mi papá. No tenía un trato tan cercano con él tampoco, pero sí influyó para bien y yo saber que mi papá estaba en los caminos de Dios, aunque yo no. Pero sabía que en algún momento tenía que seguir sus pasos. Dice, como resultado de tu encuentro con esas personas, ¿qué acciones o sueños volvieron a tu vida? Por ejemplo, yo veía a mi papá como un ejemplo a seguir. Y de hecho por eso estudié lo que estudié. Por él. Porque él me contaba lo difícil que era y él en pobreza extrema lo hizo y como que eso me motivaba. Y cuando pues mi papá igual servía a Dios, también decía, pues un día, pero andaba decidioso porque uno no quiere dejar el mundo porque el mundo también te ofrece cosas que a tu carne le gusta. Ajá, entonces sí, mi papá, pues la situación que pasó con mi mamá y reconocer yo la situación de necesidad de Dios, pues eso fue lo que me hizo entender cuál era el propósito en mi vida, que era buscar a Dios. Dice, Dios usa a muchas personas para inspirarnos a ser lo que realmente somos. Nos sentimos atraídos hacia ellas porque en su presencia podemos ser lo que realmente somos. Déjenme, voy bajando acá. Ahí. ¿Dónde estoy? Si no estamos casados, es posible que lo hagamos con una de esas personas. Sí. Para un cristiano no debería, pero para una persona que no esté firme en Dios, sí. Nos puede pasar que o te casas con Nabal o te casas con David. O en las mujeres puede pasar lo mismo, por eso tenemos que ser muy, muy cautos. Como lo hizo David, una de las señales más claras para saber que una persona es la voluntad de Dios para nosotros es que cuando estamos con ella recuperamos nuestra identidad y nuestro propósito en Cristo. Cuando estamos con la persona que en un futuro va a ser nuestra pareja, si Dios lo permite, nos va a hacer recuperar nuestra identidad en Cristo. No te va a desviar a la derecha ni a la izquierda, sino que te va a reafirmar, oye, mi amor, te va a decir, acuérdate que nuestra chamba es glorificar a Dios, yo me trueno relampagué. Dice, ¿es posible que la razón por la que te sientas incómodo o incómoda con las personas de la iglesia es porque al igual que la esposa de Lot, este no es tu mundo? Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a congregarme no me gustaba, bueno, de joven, y le dijimos a mi papá, no papá, no nos gusta, no queremos ir, ahí todos se abrazan y ni se conocen, nosotros no éramos muy sociables y no estábamos acostumbrados a recibir afecto, ahí ya analizó cuál era la raíz de, no me abraces, porque pues de jovencito pues nosotros estábamos fascinados con los videojuegos, ese era nuestro mundo. Por eso no queríamos ir. Ya después que estuve más grande, yo me acuerdo que es mi caso. Yo iba y no me hallaba. Yo decía, ay, una vez al mes, si acaso, y si quieren. Yo pensaba en ese entonces, es que hay mucha hipocresía, es que qué aburrido, es que se me hacen las canciones muy repetitivas. O sea, yo me sentía incómodo. Y yo ya nomás veía el reloj, ay, ya se tardó. Y a todos nos ha pasado, quiero yo pensar. Pero Dios va haciendo la obra poco a poco, hasta que ya cuando te das cuenta ya estás bien enamorado. Ya estás bien enamorado y apasionado por él. Entonces, si ese es el caso, tenemos que identificar
si nosotros tenemos, aún no tenemos ese primer amor con Dios, y pedirle a Dios en oración, y Él nos va a ayudar con eso, porque todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad lo va a hacer. ¿Qué tiene de malo que alguien del mundo le pida a Dios, Dios, ayúdame a enamorarme de ti? Y estar frecuente y frecuente y frecuente, Él lo va a hacer. Número 2 dice el lugar. El propósito de Dios para nuestra vida tiene un lugar específico. Por eso es nuestro deber estar en ese lugar. De este modo necesitamos saber en dónde quiere Dios que vivamos, en dónde quiere que trabajemos, en dónde quiere que estudiemos o que estudien nuestros hijos y en qué iglesia Dios quiere que estemos. Así como algunos árboles son más productivos en tierra caliente y otros en tierra fría, de igual forma algunas personas producen más fruto en una iglesia que en otra, porque ese es el lugar donde Dios quiere que estén, ¿ok? Igual les platico, cuando uno elige, por ejemplo, la plaza para el internado, que es un año en el hospital, tienes de dos sopas. Te metes a un hospital donde sabes que te la vas a llevar relax porque hay médicos hasta para regalar, pero casi no vas a aprender nada, o te metes en un hospital donde sí te van a exigir, sí la vas a sufrir, sí vas a sudar, vas a llorar, pero vas a aprender. Entonces, donde más te necesiten, más fruto vas a dar. Cuando fue a la hora de que yo iba a ver dónde me iba a congregar, yo tenía dos opciones. ¿Por qué elegí una y no la otra? Porque en la otra sobraban manos. Había en exceso. Mientras que donde me quedé, no. Y había un luto porque apenas había fallecido mi papá. Entonces yo me acuerdo que yo les decía, se les fue un médico, les llega otro, como para dar consuelo. Y sí, gracias a Dios pues pude servir en ese lugar hasta donde Dios me lo permitió. Igual, por ejemplo, ¿por qué no me fui a hacer la especialidad y estar en un hospital? Pues es que tengo que estar donde Dios quiera que yo esté. No mi vanagloria, sino donde Dios me diga aquí te necesitan. Pues ahí tenemos que estar. ¿Ok? Dice, en ocasiones Dios nos dice que nos quedemos en un lugar, en otras que nos vayamos del mismo. Y sí, sí es cierto. Jesús les dijo a los discípulos, no se alejen de Jerusalén, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y Abraham, Dios le dijo, vete a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Vemos dos casos diferentes, donde le dice Jesús, no se vayan de aquí en lo que llega el Espíritu Santo. Y en el otro caso con Abraham le dice, vete de aquí porque voy a hacer grandes obras contigo. Entonces por eso tenemos que estar sensibles a lo que Dios nos hable. Y la manera de que Dios nos habla es a través de la palabra. Sí, nos puede hablar a través de sueños, a través de un siervo, pero independientemente de lo que nos hable, todo tiene que ir de acuerdo a la palabra, ¿vale? Dice, la Biblia dice que Lot perdió a su familia porque se fue a vivir a Sodoma. Las decisiones que tomamos con respecto al lugar donde vamos a estar no se deben de tomar con base en los beneficios o en los sentimientos, y eso es muy importante, sino en la voluntad de Dios. Muchos no están cumpliendo con el propósito de Dios, que Dios tiene para sus vidas porque se hallan en un lugar equivocado. De este modo, la voluntad de Dios no es solo lo que hacemos, sino dónde lo hacemos, ¿vale? Entonces, ciertamente yo les platico que igual en la congregación anterior, pues siempre en todas las congregaciones va a haber situaciones, pero cuando hay una situación que sí, totalmente va en contra de la palabra y ya lo dijiste y ya lo expusiste y se persiste, ahí sí ya no, porque nuestra fidelidad está con Dios. Entonces, cuando uno está en una situación así donde por defender la palabra, pues te tienes que ir, a veces uno puede tener la incertidumbre de ¿y a dónde me voy a ir? ¿Y qué va a ser de mí? O si tengo familia, ¿y a dónde los voy a llevar? Pero Dios toma el control. Siempre que tengamos que hacer un movimiento por obediencia a la palabra, Dios nos va a ayudar, nos va a cuidar y nos va a respaldar y nos va a poner donde tengamos que estar, ¿vale? Dice, ¿estás en el lugar que Dios tiene para ti? ¿Estás en la nación, en el trabajo, en la iglesia, en la universidad que Dios quiere para ti? ¿Qué lugares debes dejar de frecuentar porque no son la voluntad de Dios para ti y son un obstáculo para el propósito de Dios con tu vida? Ahí, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, más los que están en el mundo, pues andar en fiestas, andar con malas compañías, pues son lugares que tenemos que dejar de frecuentar. Pero mientras busquemos de Dios, Él va a tomar control de nuestras vidas. Por ejemplo, la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dios te está usando para ganar almas? Si la respuesta es sí, ahí estás bien. No hay duda, no hay show. Si la respuesta es no, aguas. Hay que ponerlo en oración para ver si estamos en el lugar correcto.
Si estás en tu escuela, gana almas. Si estás en el trabajo, gana almas. Si tienes vecinos o vecinas, gana almas. Donde estés, si Dios quiere que estés ahí, Él te va a usar para ganar almas y te va a enseñar muchas cosas en el proceso. Número 3, el tiempo. Aunque el propósito de Dios debe de ser aquello que hacemos todos los días, hay propósitos específicos para nuestra vida que solo se cumplen si estamos en el lugar correcto, con la persona correcta y en el momento correcto. Dios tiene un tiempo. Página 151. Dios tiene... Dios tiene un tiempo para sus propósitos específicos. Página 151. Sus propósitos específicos. Hechos 2:1-2 dice: Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo, que fue el Espíritu Santo. En Eclesiastés 3 del 1 al 8 dice: Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Debemos tener en cuenta que lo realmente importante es aquello que hacemos mientras esperamos el tiempo de Dios. Un propósito grande y específico no se puede cumplir en nuestras vidas si no estamos cumpliendo con los propósitos diarios, aparentemente insignificantes. Y aquí nos hace una pregunta: ¿estás cumpliendo fielmente con el propósito que Dios tiene para cada uno de tus días? Yo, por ejemplo, en mi trabajo, sí me ha pasado y lo reconozco. Ha habido ocasiones donde, como estoy medio presionadillo por el trabajo, no comparto, porque sé que me va a llevar tiempo, sé que va a haber interés y sé que hay gente afuera. Entonces, son muy pocas, gracias a Dios, pero sí me llega a pasar donde no comparto. Sobre todo lo que pasa es que yo les comparto más a la gente que va por ansiedad y depresión. Pero cuando no lo hago, sí digo, eso no debió de haber sido así. O sea, aunque me tardara, la gente que esté afuera, pues son almas. Igualmente, donde estemos, tenemos que tomar esa misma conducta y hacernos esa pregunta: ¿estamos cumpliendo fielmente con el propósito que Dios tiene para cada uno de nuestros días? Cuando llegue el día del cumplimiento de una promesa específica de Dios, ¿podrá Él decir que ha sido fiel en lo poco? Entonces tenemos que tomar todo eso en consideración. Donde estemos, tenemos que cumplir el propósito. En 1 Corintios 12:32 dice de la tribu de Isaacar, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. En el Salmo 32:9 dice: No seas como el mulo o el caballo. Necesitamos aprender a conocer y a vivir en el tiempo de Dios. No podemos ir adelante de Dios ni detrás de Él. Vamos adelante del Señor cuando tratamos de ayudarlo para que las cosas se den rápidamente. Trabajamos más, nos endeudamos y nos afanamos. Por su parte, nos quedamos detrás de Dios cuando no aprovechamos las oportunidades, cuando no hacemos nada, cuando no tomamos decisiones, cuando nos volvemos perezosos. Es imposible guiar lo que permanece inmóvil. Dios utiliza personas ocupadas. Si estamos ocupados siguiendo la dirección que ya hemos recibido, el Señor nos alumbrará en el siguiente paso. Ahí, por ejemplo, importante, un ejemplo: casarse. ¿Cuándo nos tenemos que casar? ¿Cuándo ya estamos aptos para casarnos o tener pareja? Nosotros, en nuestras fuerzas, a veces lo que pensamos es buscar a una pareja, es que quiero una pareja, voy a buscar una pareja, voy a intencionalmente favorecer situaciones donde me haga hablar con el sexo opuesto porque estoy buscando una pareja. Recordemos que Adán y Eva no fue así. Dios le trajo a Eva, no la buscó, Dios se la trajo. Pero nosotros muchas veces cometemos ese error. Ya me quiero casar, ya me quiero vivir juntos, ya quiero independizarme, ya. Pero muchas veces te puedes dar cuenta si ya o no es el propósito de Dios, porque lo va a bendecir, en el sentido de que todo se va a dar sin presionar nada, sin que nada haga nada por
por presión social o familiar. Y a la vez Dios te va a capacitar con lo necesario. Por ejemplo, que yo fuera en la prepa como varón, específicamente hablo como varón, y dijera, ya me quiero casar. ¿Cómo? ¿Puedes sustentar? ¿Ya acabaste de estudiar? O sea, ya eres un varón de Dios. No, pues no, entonces no le quieras ganar a Dios, va a ser todo en su tiempo. Y caso opuesto, digamos en el servicio, pues el varoncito tiene, no sé, 35 años, y pues no ha buscado a Dios, no le interesa conocer a Dios, o ya le han dicho, oye, ven a servir y no quiere. Pues ese Dios no lo va a poder usar, porque su tiempo en el que Dios le dice, oye, ven, y él no toma el llamado, que imagínese que Abraham le hubiera dicho, en 2 años, Dios. Ya cuando quiera él, Dios ya no va a estar ahí, porque a Dios puede hacer discípulos de las piedras. Él hubiera levantado a cualquier otro, porque no depende del hombre, depende de Dios. Entonces, si Dios ya te está diciendo, oye, te voy a ocupar y tú te andas haciendo pato, se te puede pasar tu tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso cuando nosotros oramos, queremos cosas y anhelamos cosas, sí, pero siempre le tenemos que decir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus tiempos, no a lo que yo diga. Yo les puedo decir que cuando estaba bueno, no conocía bien de Cristo, apenas empezaba a conocer, pues como cualquier persona uno anhela, pues, una relación de pareja, ser amado. Pero por ese anhelo uno comete errores y por esos errores uno tiene heridas. Y no es que Dios lo haya querido, sino que tú no te esperas cuando Dios dice. Y hay veces cuando Dios dice y tú no quieres. Entonces no, es en los tiempos de Dios, de acuerdo a su voluntad, no como nosotros queramos. Por eso cuando nosotros ya nos entregamos a Cristo tenemos que entender que nosotros renunciamos a nuestra voluntad. Ya no es como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, es cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera. Y nos tenemos que sujetar y al final todo va a obrar para bien. Dice, la prueba del tiempo es quizás la prueba más difícil. Por eso el Señor nos dice a través de Pablo, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, ¿vale? Entonces es pelear la buena batalla hasta el final. Hay personas que, por ejemplo, más se notan mujeres que, no sé, jóvenes en las congregaciones, de qué les gusta. Bueno, yo lo vi con compañeras de la escuela, que tienen mi misma edad, 34, 35, y por la carrera, pues, no tienen hijos, no tienen pareja, y pues se desesperan de, no, pues ya, porque todo lo hicieron de acuerdo a su propia voluntad, no en base al diseño de Dios y no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo de ellos. Dice, una vida inspirada por un propósito. La persona que sabe hacia dónde se dirige y tiene visión para su vida está inspirada por un propósito. Cuando no sabemos para dónde vamos, cualquier bus nos sirve, nos dejamos llevar por la vida, permitimos que otros determinen lo que vamos a hacer, vivir con propósito es estar convencidos de lo que vinimos a hacer en esta vida y llevarlo a cabo. Además, estar comprometidos a hacerlo con excelencia. De hecho, vivir con propósito es la única manera de vivir. Todo lo demás es simplemente existir o sobrevivir. Dios tiene un propósito específico para cada persona y es nuestra responsabilidad conocer, por medio de la oración, la voluntad del Señor. En Efesios 5:17 dice, por tanto no sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Recordemos, yo en el mundo cuando no conocía de Dios, ¿cuál era mi propósito? Pues quiero trabajar, no decía estudiar, trabajar en algo que deje dinero. ¿Por qué? Porque quiero una casa grande, quiero un carro, quiero un trabajo bien remunerado y quiero una familia. Eso, cuando uno no conoce de Dios, ese habitualmente es nuestro propósito, es lo que queremos. Pero cuando uno ya conoce de la palabra, tu propósito cambia totalmente. Sabes que tu propósito es adorar a Dios y servirle a Él y exaltarlo a Él. Ese es tu propósito. Aunque no tengas la casa que querías, aunque no tengas el carro que querías, aunque no tengas la familia que querías aún, o aunque no tengas el trabajo que querías aún, porque igual no sabes si Dios en su tiempo te lo va a dar. Tu propósito es exaltar a Dios. Ahora, nuestra perspectiva cambia totalmente cuando no tienes la conciencia de Dios y cuando sí la tienes. Es decir, cuando una persona, y lo pueden platicar con cualquier persona, cuando una persona no conoce de Dios y le preguntas, ¿tú qué buscas en la vida? No, pues ser feliz. ¿Y cómo vas a ser feliz? Pues mientras tenga dinero, mientras tenga dónde vivir. Y ya, su mentalidad es en lo que ve y en lo que piensa, y a un futuro no muy lejano. Pero en una persona que ya conoce bien de la palabra, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus anhelos? La resurrección.
Yo quiero estar en la resurrección. ¿No han oído la palabra de disfruta la vida, vida solo hay una? Sí, todos lo hemos oído. Y era lo que veníamos platicando. Sal, viaja, conoce, disfruta, vida solo hay una. Esa persona no es consciente de Dios ni de la resurrección. Pero cuando ya eres consciente de la resurrección, piensas, no necesito disfrutar mi carne, no necesito hacer despapalle, ahorita necesito vivir para Dios. Y mi gozo va a estar en la resurrección. Ahí voy a ir, voy a hacer, voy a conocer cosas mucho más hermosas de las que están aquí. Voy a ver a Dios en persona, a Jesús en persona. Entonces dices, ahí va a ser el disfrute. Ahorita aquí es mi esfuerzo para Él. Y cambia totalmente tu manera de pensar. Por eso te dicen, oye, ¿por qué tú no sales? ¿Por qué no conoces? ¿Por qué no disfrutas? Ya en la resurrección, no te preocupes, y tiempo me va a sobrar. Tiempo me va a sobrar. Entonces cambia totalmente nuestra mentalidad cuando ya tenemos la mente de Cristo en nosotros. Dice, ¿cómo sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Las personas que tienen depresión, muchas veces su depresión deriva de que no saben ni por qué están aquí. No sé por qué nací, no sé por qué estoy aquí, no he hecho nada con mi vida y no tienen un propósito en su vida porque no conocen a Dios. Conocer el propósito estimula nuestra vida, nos da una razón para levantarnos en la mañana. Lo que nos deja sin fuerzas y nos roba el gozo no es el exceso de trabajo como muchos piensan, sino trabajar sin un propósito. No existen atajos para conocer la voluntad de Dios. La única forma es a través de una comunión permanente con el Señor por medio de su palabra y del Espíritu Santo. El salmista en el Salmo 119:105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La lectura permanente de la Biblia nos revela si estamos fuera de la voluntad de Dios y nos enseña el camino que debemos de seguir. Por medio de una comunión íntima con el Espíritu Santo, aprendemos a ser sensibles al corazón de Dios, a sus pensamientos y a sus deseos. Conocemos lo que le produce gozo y también lo que le entristece. El Espíritu Santo nos guía poniendo en nosotros inquietud, intranquilidad o paz, gozo y libertad. La experiencia nos hace sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Y sí, ciertamente, cuando tú en el Espíritu sabes que no estás avanzando en Dios, por ejemplo, te inquietas, te incomodas. Cuando vas a una congregación y la prédica es monólogo, ay, como el vecino cuando dice o no, y todos, jajaja, todos se la pasan a todo ahora menos tú. Tú estás con tu libreta y tu libreta está en blanco. Y te sales y dices, ¿y luego? ¿Qué aprendí? Puro chisme y monólogo. Y eso nos inquieta, pero cuando ya estás apasionado por la palabra y se te está dando alimento con la palabra y ves que estás creciendo, dices, a todo dar. Cuando sabes, por ejemplo, defender tu fe, cuando antes te llegaron y te cuestionaban y te quedabas calladito porque no sabes, pero ahora notas que ya sabes defender tu fe, ves que estás creciendo y andas más firme. Cuando antes venían tus familiares y te hacían preguntas de tu fe y tú no sabías, pero ahora llegan, te preguntan y contestas de acuerdo a la palabra, ves que estás creciendo. Y eso te causa gozo porque sientes ese crecimiento. Y no es para tu gloria, es para la gloria de Dios porque sabes que Él va a estar contento con tu crecimiento porque tenemos que crecer. No nos podemos quedar estancados. Dice, aunque el propósito específico que Dios tiene para cada persona, qué debo estudiar, con quién me debo de casar, dónde debo de vivir, no lo encontramos en la Biblia de manera directa, sí encontramos un propósito general. Si somos fieles con ese propósito general, podemos estar seguros de encontrar el propósito específico. De esta manera, Rick Warren, que es el libro de Una vida con propósito precisamente, nos presenta claramente el propósito general de su libro Una vida con propósito, el cual se resume en estos 5 pasos. Adorar a Dios, ese es nuestro propósito number one, adorar a Dios. Y todo lo demás va a derivar de ahí. Adorar a Dios es nuestro propósito. La pregunta es, yo inventé un exprimidor. Entonces el exprimidor dice, caray, ¿para qué estaré aquí? ¿Será para pelar ajos? ¿Será para pelar cebollas? ¿Para qué será? Pero ubicando la intención del creador, obviamente pues es exprimir limones. ¿Para qué? Para la gloria del creador. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos hizo? Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó por amor. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios nos creó viéndonos como hijos. Es como si yo a ustedes les preguntara, ¿quieren en algún momento a los que no han tenido hijos tener hijos? No, pues sí. ¿Por qué? Por amor. Los hijos se tienen por amor. Hay gente desgraciadamente que es por error, pero en el cristiano no, es por amor. Para enseñarles, para guiarlos, para mentorearlos, para cuidarlos.
Entonces Dios nos creó para su gloria y nuestro propósito como especie humana es adorar a Dios. Todo ser humano que no esté adorando activamente a Dios no está cumpliendo su propósito. Es un exprimidor que no exprime. Tiene la capacidad, pero no lo está haciendo. Ese es nuestro number one, adorar a Dios. Number two, ser parte de la iglesia, estar plantados en la casa de Dios. Tenemos que congregarnos porque nos edifica, porque nos levanta. Es el ejemplo que siempre se les da de un carboncito. Un carboncito que tú lo sacas de la llama se va a apagar. Pero si lo dejas ahí que arda con los demás se va a encender. Y eso hacemos los unos con los otros, nos animamos, nos motivamos, nos exhortamos. Es muy bonito cuando tienes a alguien que sea un ejemplo. Que digas, mira el hermano, mira la hermana, yo un día quiero ser utilizado así. Eso es muy, muy bonito y te alienta. Ser como Cristo, que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Esa es nuestra máxima. Todos estamos en un proceso donde nos acercamos, unos en pasotes, otros en pasitos, otros a gatas, pero nos vamos acercando. Y cuando llegamos a la estatura del varón perfecto, y en su totalidad va a ser en la resurrección, pero sí lo vamos a lograr. Servir a Dios, poner mis dones y mi vida al servicio del Señor. Si Dios te da un trabajo, si Dios te da aptitudes y habilidades, son para ponerlas al servicio de Él. Por ejemplo, hay gente en el mundo que canta canciones muy feas, pero tiene buena voz. ¿Por qué tiene buena voz? Porque la intención es que esa voz la use para alabar a Dios. Igual, por ejemplo, yo en mi trabajo, pues, si puedo ser de bendición para los hermanos primeramente, pues igual causa mucho gozo y es de bendición para los hermanos. Y el quinto es cumplir con la misión que Dios nos dio, atraer a las personas a Cristo, ganar almas. Digamos que estás haciendo todo lo demás, pero no compartes la palabra, no predicas. Te está faltando algo muy importante también, porque nosotros tenemos que ganar almas. Nuestro primer ministerio es nuestra familia. El segundo es las personas que nos rodean. Digamos tu trabajo, tu escuela. Y tercero ya es ir a predicar a terreno abierto, digamos, a un parque o algo así. Cabe notar que estos 5 propósitos tienen que cumplirse en todos nuestros propósitos específicos. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto quiere decir que nos va a gustar el propósito que el Señor tiene para nosotros, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si estamos en Cristo y el propósito fuera, pues no sé, ir a predicar a la sierra, vas feliz, ¿cómo no? Ven que les digo yo que si Dios dice rana, yo brinco. Pues sí, o sea, si Él dice, va, que se haga como Él diga. Dice, el plan de Dios para cada uno fue dibujado en nuestro interior antes de nacer. Ahí se habla de la predestinación, que es real. Dios ya nos conocía aún antes de que naciéramos. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él lo conoce todo, conoce el pasado, el presente y el futuro. Él conoce las decisiones que aún no hemos tomado, aunque las tomemos con libertad, pero Él ya las conoce. No es cuando una persona no conoce a Cristo, Él no determina tu decisión. Pero cuando tú ya conoces a Cristo y tú te entregas a Él, Él sí determina tu decisión, porque tú ya estás sujeto a la voluntad de Él. Entonces Él ya nos conocía antes de nacer, Él ya sabía, Él se va a llamar así, ella se va a llamar así, le voy a permitir nacer, porque si Dios es su plan, nadie lo puede evitar, y le voy a dar estos dones, estas habilidades, estas aptitudes, lo voy a hacer pasar por estas dificultades, para que vean que necesita de mí, yo lo voy a sanar y con esas heridas antiguas ya sanadas, Él va a compartir su testimonio y va a ayudar a sanar a las personas que pasen por lo que esta personita ya pasó. Y lo voy a usar y le voy a enseñar, aun cuando caiga, le voy a enseñar algo. Y lo voy a levantar y día a día me va a dar la gloria porque va a ver que yo estoy con Él. Eso es lo que Él ve en nosotros aún antes de que nazcamos y qué increíble. Dios le dijo a Jeremías, antes de formarte en el vientre yo te había elegido, antes de que nacieras yo te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Jeremías 1:5. Sin embargo, el enemigo, por medio del rechazo, la mentira, los abusos, la influencia del mundo, ha logrado que nuestros sueños originales se pierdan y que en su lugar tengamos sueños y deseos influenciados por el príncipe de las tinieblas. Y si es cierto, cuando no conocemos de Dios aún,
pensamos que nuestro propósito es completamente ajeno a Dios. Mi propósito es, no sé, ser el mejor doctor del mundo, mi propósito es ser el mejor músico del mundo. Y no, nuestro propósito es el que Dios haya tenido en nosotros. Es nuestra tarea descubrir y renunciar a los planes del enemigo para encontrar la voluntad de Dios. En Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y sí es cierto. Por eso nosotros como cristianos, lo que sea que planifiquemos, tenemos que decir, si Dios quiere, que así sea. Pero si no quiere, pues no. Si Dios quiere. Por ejemplo, ahorita decimos, no, pues vamos a ir a comer algo. Si Dios quiere, no sabemos. Siempre hay que ponerlo a disposición de Él. Dice, ¿qué sueños y deseos tenías para tu vida en la niñez? ¿Recuerdan? Yo de niño, yo me acuerdo, por lo mismo que le digo de los videojuegos, yo quería trabajar hay un trabajo, y sí existe, de los que prueban los videojuegos antes de que salgan a la venta. Yo decía, pues de aquí soy. Igual hubo un tiempo donde me gustaban mucho las peceras, y yo dije, no, pues biólogo marino, pues en mi inocencia, pues ¿de dónde vas a trabajar de eso? Pero son como anhelitos que uno tiene de niño, porque crees que de eso se trata. Dice, ¿de qué manera el enemigo afectó el propósito que Dios tenía para ti y puso otros deseos? Pues, por ejemplo, ¿qué les podría decir? Cuando mi mamá falleció, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba la carrera, yo en ese entonces mi propósito es, pues traer alegría a mi mamá, darle orgullo a mi mamá. Yo decía, no, pues yo la voy a sacar a comprarle un cóctel de camarones, le gustaba mucho a mi mamá, porque pues siempre tuvimos muchas carencias. Entonces cuando uno vive en carencia, quieres salir de esa carencia y quieres darle a tu mamá pues lo mejor que puedas. Entonces cuando mi mamá fallece y pues yo sigo estudiando y ya acabo la carrera y todo, y llego a casa con el título así bonito en las manos, ¿a quién se lo das? Ya no está, ya se fue. ¿Y cuál era tu propósito? No, pues de los camarones. Y ahora, entonces el enemigo te empieza a dar lata, te dice, no sirvió de nada lo que estudiaste, no sirvió de nada tu esfuerzo, se te fue antes de que pudieras hacer algo por ella, y te da y te tira a matar. Entonces, ahí uno lo que tiene que hacer es acercarse a Dios y que Él te cobije, que Él te sane, pero igual le tienes que obedecer. Entonces, después me dio mucho gozo cuando fue el Día del Padre, y aquí le hicimos una comidita a mi papá, y lo vi llorar de alegría, y dije, pues eso me reconfortó mucho mi corazón. Igual cuando mi hermano y mi papá me decían, no, tú eres una bendición, tú eres un pilar, de que no dejas que las cosas se caigan, y me dio mucho consuelo. Entonces cuando mi cabeza decía, vete a hacerla especial, le dije, no, ya no puedo estar buscando mi crecimiento personal, yo tengo que ver por las personas, primeramente por mi familia, porque es mi ministerio, y por las personas que Dios me ponga en mi camino, porque donde sea que esté, voy a ser de bendición y Dios me va a usar. Entonces, ¿ves cómo cambias el rollo? Ya no está tu mamá, tu propósito chafió, y no, Dios me va a usar con las personas que estén a mi alrededor para ser de bendición para ellas, en el nombre de Dios, y te reafirma en tu propósito, y dices, no inventes, ese es el show, y pues con eso te libera de muchas cosas, de depresión, de sentimientos de soledad, de sentimientos de rechazo. Dice, ¿las personas con quienes estás han sido un obstáculo o una bendición para encontrar tu identidad y tu propósito? A veces tus familiares pues te quieren jalar a cosas que están mal, tus amiguitos, si es yugo desigual pues la pareja también. ¿De quiénes te tienes que alejar? Y eso pues ya es pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Quién en mi vida me está perjudicando mi relación y mi propósito con Dios? Si no estás casado, recuerda ¿qué identidad y propósito es lo que nos revela si estamos con la persona que Dios tiene para nosotros? ¿Has encontrado a esa persona? Igual ya es pregunta personal. Ahí es, si encontraste una persona que Dios puso en tu vida, te va a acercar a Dios. Y las personas que te rodean en Cristo, aclarando, te lo van a reafirmar. Te van a decir, esa persona es de bendición, esa persona te edifica. Y en caso contrario, pues no te van a decir lo mismo. Dice, si estás casado o casada, ¿estás con la persona que Dios tenía para cumplir su propósito? Ahí la respuesta tiene que ser sí, porque la palabra dice que aunque estuvieras con un incrédulo, no lo puedes dejar, porque incluso ese incrédulo o incrédula se puede santificar a través de ti, pero igual depende de tu oración y de tu ejemplo, ¿vale?
aunque la persona con la que estés casado ha sido un obstáculo al propósito de Dios, no puedes separar, pues es lo que os decía, separarte de él o de ella. Sin embargo, debes esforzarte más para lograr el propósito de Dios o simplemente aceptar la voluntad permisiva, plan B de Dios. Ese es tu caso. ¿Qué vas a hacer al respecto? Entonces, nuestra voluntad en un yugo desigual, que gracias a Dios pues es poco frecuente en cristianos genuinos, pero si ya estamos en un yugo desigual, o sea, o lo acercas o la acercas o lo acercas. Y si tú eres el varón, más responsabilidad porque tú pastoreas, o la acercas o la acercas. Y cuando tú pones esta pauta, mira, mi amada, o Cristo, y ella toma la postura de pues no voy, Dios te está dejando bien claro, ella no es, porque si dices o Cristo y dice pues Cristo no, ahí no es. Y si sí es, dice va, pues nos va a costar trabajo y vamos a batallar, pero vamos con Cristo. Dice, marca con una X al frente de cada decisión que has tomado en tu vida, aquellas que permitan que cumplas con el propósito que Dios tiene para ti. Por ejemplo, tu cónyuge te permite adorar a Dios, te permite ser parte de la iglesia, te permite ser como Jesús, te permite servir a Dios, te permite atraer a las personas a Jesús. Tu cónyuge, si es una X, o tu pareja si es una X, es que sí está ayudándome en ese propósito. Lo mismo para el novio, para la novia, lo mismo para tu familia, lo mismo para tus amigos, lo mismo para tus estudios. Por ejemplo, agarremos el ejemplo de una joven que está en la preparatoria y está pensando, ¿estudiaré o no estudiaré? Ahí uno tiene que analizar cuál es el propósito de Dios. Por ejemplo, si tu estudio te va a alejar de Dios, difícilmente. Pero si tu estudio te va a acercar a Dios, no sé, digamos que fuera teología, pudiera estar bien. Pero si tú ya tienes una pareja sabiendo que el propósito de Dios es un matrimonio y sabiendo que el diseño de Dios es que la mujer sea una mujer de hogar y el hombre sea el proveedor, también lo tiene que analizar, ¿vale? Porque ahí la cuestión es, el ejemplo que decíamos, digamos que tienes novio y son cristianos ambos y tú quieres estudiar y te preguntamos, ¿por qué? Por si me deja. No. Porque si tienes la duda de que si te va a dejar, pues tienes que preguntarte ¿por qué crees eso? Ah, porque es muy loquillo. Entonces no es de Cristo, entonces no es para ti. Busca un varón de Dios y el varón de Dios no te va a hacer dudar. Y luego te van a hacer el amor a tu hogar. Y en el varón lo mismo. Yo digo como varón saliendo de la prepa, digamos, ¿será que Dios quiere que yo estudie? Analiza. ¿Tienes otra manera de proveer a tu familia si no es a través de una carrera? Sí, ok, pero es realista, sí, los puedo sustentar de esta manera, ok. Entonces quizás no sea obligatorio, pero de que tienes que proveer, eso nadie lo quita. Y que digas, no, la verdad, trabajo físico a mí no se me da. ¿Y eres bueno en la escuela? Sí, soy aplicado. ¿Y quieres una familia? Sí. ¿Sabes que tienes que proveer? Sí. Pues estudia, máster. Si no se te da otra cosa, tienes que estudiar. Entonces, eso uno lo va discerniendo. Tu carrera, digamos, pues me la paso encerrado en mi trabajo y a casa llego 2-3 horas y vámonos. No, entonces ahí ya está mal. O sea, primero es Dios, después es tu familia y después lo demás. Pero si pones tu carrera arriba de tu familia o arriba de Dios, carrera igual entiéndase por trabajo, arriba de Dios, no, ya el diseño está mal. Podría ser momentáneo en lo que ves otra manera de ingresar economía al hogar, pero no lo puedes dejar así, porque igual no es como que aquí en la esquina hay trabajos de 6 horas que te dan 8 horas, que te dan bien para sustentar una familia, pero lo tienes que analizar y ser consciente que va a ser momentáneo porque a ti varón se te necesita en tu casa, tienes que pastorear a tu familia y los tienes que guardar y proteger. ¿Te imaginas, Dios no lo quiera, que un día alguien se quiera meter y tú no estás? Es tu responsabilidad, o que tu hijo o hija tenga una situación de depresión y tú ni enterado, es tu responsabilidad, o adicciones, o algo. Tienes que estar al pendiente de tu familia. Carrera, trabajo, tus sueños. Hay un paréntesis, porque ya uno como cristiano tu único sueño tiene que ser servir a Dios. Anhelos es diferente. Por ejemplo, yo anhelo una familia. No va en contra de la palabra. Pero sueños personales, no, yo quiero ser famoso. No, eso ya para un cristiano no aplica. El lugar donde vives, no sé, que estuvieras en la capital gay de Italia. ¿Será que Dios quiere que viva aquí? No, pues obviamente no.
o a veces los vecinos que le quitan mucho la paz a tu familia. Uno tiene que discernir todo eso. ¿Ese será el propósito de Dios? No, pues si Dios está trabajando con algo contigo, o sea, pero ¿hasta qué grado? O sea, tengo que permitir que haya un riesgo para mi familia por estar aquí, riesgo de agresión. No, entonces no, uno lo tiene que discernir. Y cuando uno es la responsabilidad de la casa como varón, o si no está el varón, la mamá, uno tiene que ver por su familia, o sea, tomar decisiones para el bien de la familia, porque es la responsabilidad. Y tu iglesia, hagan de cuenta que están en una congregación y les meten un muñeco, como el video que vimos, vamos a bailarle al muñeco. O sea, es un ejemplo extremo, pero, o sea, si tú sabes que en tu iglesia o congregación algo no se está respetando la palabra, algo importante, o sea, háblalo, pero si aún así, no, y no, o sea, discierne, tu fidelidad tiene que ser con Dios por sobre todo, dice la palabra, el que ama más a padre, madre, a hijo, hija, al que sea humano antes que a mí no es digno de mí. Entonces nosotros tenemos que ver que en la iglesia nos lleve a adorar a Dios, nos lleve a ser parte de la misma congregación, nos lleve a ser como Jesús, nos lleve a servir a Dios y nos lleve a traer personas a Jesús, ¿vale? Entonces todo eso lo tenemos que discernir y esto nos va a ayudar para que nosotros tomemos decisiones. ¿Qué de mi entorno tengo que cambiar para que la voluntad de Dios prevalezca en mi vida y en mi familia y en las personas que amo? ¿Estoy haciendo algo que no debería de hacer o me estoy juntando con alguien que no me debería de juntar para modificarlo, ¿vale? Entonces, pues todo esto es como para un autoanálisis y vamos a terminar con una oración. Este es un ejemplo de oración y es bueno que uno lo haga en lo personal con Dios. Vamos a leerla. Dice, en el nombre de Jesús, renuncio a toda crisis de identidad y a toda identidad falsa que me ha impedido cumplir el propósito que Dios tiene para mí. Te pido perdón, Dios, porque no me he aceptado, por querer imitar a otros, por toda mundanidad y egoísmo que me han llevado a centrarme en mí mismo y a desobedecerte. Declaro que voy a florecer plantado en tu casa porque soy tu hijo, y la buena obra que has empezado en mí se va a completar por el poder del Espíritu Santo. Desligo mi alma de las personas que me han separado de tu camino. Hoy renuncio a cada una de ellas. Ahí si gusta, pues cada persona lo puede poner. Renuncio a toda influencia satánica sobre mi vida como resultado de lo que he hecho y de los lugares que he visitado y que no te han agradado. Señor, te pido perdón por no buscar tu voluntad, por querer adelantarme a tu tiempo, o por la pasividad y la comodidad que me han llevado a no tomar decisiones, a no soñar, a no creer. En el nombre de Jesús renuncio a las mentiras que he creído acerca de mí. Renuncio a creer que no vale la pena vivir, que no soy importante, que no puedo, que Dios no tiene un plan para mí, que es difícil avanzar hacia su propósito. Echo fuera de mi vida los demonios que me han atado y han querido distorsionar mi identidad y el plan de Dios. Renuncio a la incredulidad, a la falta de visión, a la culpa, al adulterio espiritual, a la indiferencia, al temor, a la confusión, al desánimo, a la cobardía y al estancamiento. Desato mi vida para hacer tu voluntad y creo que soy una bendición, pues soy tu hijo. Gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Nosotros somos creaciones admirables. Ahí lo único que sería de interés o que aclarar es donde dice desato. Nosotros no andamos atando y desatando, el que desata es Dios, ¿ok? Entonces que se haga su voluntad. Entonces si nosotros nos entregamos a Él, Él nos desata, no nosotros desatar cosas. Entonces pues esto es muy importante para que podamos seguir avanzando en el camino de Dios. Nuestro valor no está en nuestra carrera, no está en nuestro trabajo, no está en lo que podamos o no lograr. Nuestro valor está en lo que Dios opina de nosotros. El valor más grande que podemos tener es que un día Dios nos diga, buen esclavo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Eso es lo que nos va a dar el valor máximo. No hay nada que se compare aquí que te digan, tú eres el mejor no sé qué del mundo, tú eres esto. No, lo del mundo no vale nada, lo que nosotros buscamos es la aprobación de Dios, ¿vale? Bueno, entonces pues damos gracias a Dios, fue exactamente la hora, gracias a Dios.
Pues vamos a terminar con una oración, ¿vale? Bueno. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das este tiempo de enseñanza. Te damos gracias, Padre, porque pues tú nos hablas a través de tu palabra, porque tú nos enseñas muchas cosas, Señor, que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus diseños, de acuerdo a tus planes, a tus tiempos, no a los nuestros, Señor. Ayúdanos a renunciar a ser nuestros propios dioses, que no se va a hacer lo que nosotros queramos como nosotros queramos, sino que nuestro Dios eres tú y la voluntad que tiene que prevalecer es la tuya, Padre. Ayúdanos a ser humildes, a humillarnos ante ti, a sujetarnos a tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, porque sabemos que tu voluntad es buena, es mucho mejor que cualquier decisión que nosotros queramos tomar, porque nada se va a comparar, Señor, que podamos lograr en este mundo a la resurrección, a una vida eterna, a un cuerpo eternamente glorificado, un cuerpo eternamente joven, un cuerpo eternamente sano, a tener una vida eterna al lado de las personas que amamos, que partieron antes que nosotros, Señor, y sobre todo a estar en tu presencia y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nada se compara a eso, Señor, y pues ayúdanos a valorar esta verdad, a creer en esta verdad y a vivir de acuerdo a esta verdad, Señor, y que seas tú guiando nuestros pasos, no nuestros deseos, no nuestras pasiones, no nuestros anhelos, sino tu voluntad, Padre. Todo lo ponemos en tus benditas y santas manos, Señor. Te damos gracias por el día de hoy y nos ponemos en tus manos para el resto del día, Señor. Te damos la gloria y la honra. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el bendito y santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanitos, pues ya acabamos. Gloria a Dios. Pum, pum, pum.